El silencio de la casa era antinatural, como si las paredes mismas hubieran absorbido el horror de lo ocurrido, y ahora lo exhalaran en forma de una quietud opresiva, que hacía que cada respiración se sintiera demasiado fuerte, cada paso demasiado invasivo. La residencia de los Mendoza había sido acordonada durante 3 semanas completas, y aún así, conservaba ese aire perturbador de escena del crimen reciente, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que la vida de Clara Mendoza había sido arrebatada con violencia en el silencio de una madrugada de octubre. Él repetía las mismas palabras siempre a las 3 de la mañana. Esas fueron las palabras que el detective Sebastián Ortiz escuchó por primera vez de boca de la vecina más cercana, una mujer mayor que vivía a casi 200 metros de distancia, en esa zona rural de las afueras de la ciudad. La mujer había mencionado el comentario de pasada, casi como una anécdota sin importancia, mientras describía los hábitos nocturnos extraños que había notado en la propiedad de los Mendoza durante los meses previos al asesinato. En ese momento, Sebastián había anotado el comentario en su libreta desgastada sin prestarle demasiada atención, catalogándolo como otro detalle ambiguo en una investigación que parecía acumular más preguntas que respuestas con cada día que pasaba. Pero ahora de pie en el centro de la sala de estar, donde Clara Mendoza había sido encontrada muerta con heridas de arma blanca, rodeada de un charco de sangre, que había tardado días en limpiarse completamente del piso de madera, Sebastián no podía quitarse esas palabras de la cabeza. Había algo en ellas, algo que resonaba con una insistencia molesta en el fondo de su mente, como una melodía incompleta que no podía terminar de recordar. La casa era pequeña pero bien mantenida, o al menos lo había sido antes del crimen. Ahora todo parecía ligeramente inclinado hacia el caos controlado. Muebles marcados con cinta adhesiva numerada, manchas de polvo de huellas dactilares, en casi todas las superficies fotografías forenses, desperdigadas sobre la mesa del comedor, mostrando ángulos de la escena desde todas las perspectivas posibles. Era el tipo de vivienda que hablaba de una vida modesta pero digna. Paredes pintadas de colores cálidos, fotografías familiares en marcos sencillos, una cocina pequeña pero funcional visible desde la sala principal. Sebastián Ortiz era un hombre de 46 años que había pasado más de 2 décadas en el cuerpo de policía, ascendiendo lentamente desde patrullero hasta detective de homicidios. Su rostro mostraba las líneas profundas de alguien que había visto demasiado, dormido poco, y llevaba el peso de casos sin resolver como una carga física sobre sus hombros encorvados. Tenía el cabello oscuro salpicado de gris, cortado corto por practicidad más que por estilo, y sus ojos color café expresaban una mezcla perpetua de cansancio y determinación obstinada. Vestía un traje arrugado que había sido negro alguna vez, pero que ahora se había desvanecido a un gris carbón, con una corbata aflojada que colgaba como una concesión obligatoria al protocolo profesional. Este caso lo estaba consumiendo de maneras que ni siquiera quería admitir. Clara Mendoza había sido una mujer de 53 años, maestra de primaria jubilada, viuda desde hacía 5 años, sin enemigos conocidos ni involucramiento en actividades sospechosas. El tipo de víctima que hacía que un caso fuera particularmente frustrante porque no había móvil obvio, no había sospechosos evidentes, no había el rastro claro de violencia doméstica o crimen pasional que facilitara las cosas. Solo una mujer mayor asesinada brutalmente en su propia casa durante las primeras horas de la madrugada, con signos de lucha pero sin robo aparente, sin asalto sexual, sin ninguna de las explicaciones típicas que usualmente daban forma a estos crímenes. El hijo de Clara, Eduardo Mendoza, había sido el primero en la lista de sospechosos por pura estadística. Siempre lo era cuando la víctima era un pariente cercano, pero su coartada había sido sólida como roca. La noche del asesinato había estado a más de 300 kilómetros de distancia, participando en una conferencia médica, donde había dado una ponencia frente a más de 200 colegas. Había fotografías, grabaciones de video, testigos múltiples. Imposible que hubiera estado en 2 lugares a la vez. Los otros sospechosos posibles habían sido igualmente poco prometedores.
un sobrino lejano que había visitado a Clara 2 veces en el último año, pero que vivía en otra provincia y tenía coartada verificable. Un vecino con antecedentes penales menores por posesión de drogas, pero cuyos movimientos esa noche habían sido rastreados a través de cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia donde había trabajado su turno completo. Un ex empleado del jardín que había tenido una disputa menor sobre pago hacía meses, pero que resultó estar fuera del país visitando familia cuando ocurrió el crimen. Callejón sin salida tras callejón sin salida. El caso se estaba enfriando rápidamente, convirtiéndose en otro expediente que eventualmente sería archivado como no resuelto, agregándose a la colección de fracasos que perseguían a Sebastián en sus noches de insomnio. Y entonces estaba el papagayo. El animal había sido encontrado en su jaula en la esquina de la sala de estar, cubierto con una tela como Clara aparentemente acostumbraba a hacer cada noche, para ayudarlo a dormir. Según los registros veterinarios y las declaraciones de quienes conocían a Clara, el pájaro, un loro gris africano llamado Leonardo, había sido su compañero constante durante casi 15 años. Clara lo había adquirido siendo un polluelo criándolo personalmente, y el animal había desarrollado un vínculo excepcional con ella, siguiéndola por toda la casa cuando se le permitía salir de la jaula, posándose en su hombro mientras ella preparaba la cena o leía en el sofá. Los loros grises africanos eran famosos por su inteligencia notable y su capacidad para imitar el habla humana con una claridad asombrosa. Leonardo no era la excepción. Según las entrevistas con vecinos y conocidos, el pájaro tenía un vocabulario extenso. Podía mantener algo parecido a conversaciones simples, y había aprendido docenas de frases y palabras que Clara usaba regularmente. Buenos días. ¿Quieres café? Ven aquí, cariño. Hora de dormir. Las frases típicas de una vida doméstica compartida entre una mujer solitaria y su mascota más inteligente de lo normal. Pero desde la noche del asesinato, Leonardo había permanecido completamente silencioso. Los técnicos forenses que procesaron la escena habían notado el silencio inquietante del animal, particularmente considerando que los loros eran generalmente vocales y reactivos a la presencia de extraños. Pero Leonardo simplemente se había quedado en su percha, observando con sus ojos redondos y brillantes, mientras la casa se llenaba de policías, paramédicos y, finalmente, el equipo de la morgue. No había emitido un solo sonido, ni siquiera los chasquidos o silbidos que los loros a menudo producen cuando están estresados o asustados. Eduardo Mendoza, devastado por la muerte de su madre, había insistido en llevarse al animal después de que la escena del crimen fuera procesada. Sebastián había permitido esto sin pensarlo mucho. Después de todo era solo un pájaro, y el hijo de la víctima tenía derecho a conservar las pertenencias de su madre. Leonardo había sido trasladado a la casa de Eduardo en la ciudad, junto con su jaula, sus juguetes y las instrucciones detalladas sobre su cuidado que Clara había mantenido meticulosamente actualizadas. Eso había sido 3 semanas atrás. Y el caso había permanecido estancado, girando en círculos, sin avances significativos. Sebastián había revisado cada pedazo de evidencia física docenas de veces. Había reentrevistado a todos los testigos potenciales. Había explorado cada ángulo concebible. La frustración se había convertido en su compañera constante, manifestándose en noches sin dormir, comidas saltadas, y una irritabilidad creciente que incluso sus colegas más cercanos habían comenzado a notar y evitar. Hasta la llamada de ayer, Eduardo Mendoza había telefoneado a la estación de policía, su voz tensa y extraña, pidiendo hablar específicamente con el detective Ortiz. Cuando Sebastián había devuelto la llamada, Eduardo había dicho algo que sonaba casi absurdo, casi como si estuviera jugando una broma de mal gusto. El papagayo está hablando de nuevo, y creo que está diciendo cosas sobre la noche en que mataron a mi madre. Sebastián había estado a punto de descartar el comentario como la imaginación de un hijo en duelo, desesperado por encontrar respuestas donde no las había. Pero algo en el tono de Eduardo, una mezcla de miedo genuino y convicción absoluta lo había hecho pausar.
Había acordado visitar la casa de Eduardo esa tarde, más por completitud que por expectativa real de que el viaje fuera productivo. Y ahora, aquí estaba sentado en la sala de estar contemporánea de Eduardo Mendoza, mirando fijamente a un loro gris africano que lo observaba de vuelta desde su percha, dentro de una jaula espaciosa, ubicada junto a una ventana que daba al jardín trasero. La casa de Eduardo era el opuesto completo de la vivienda modesta de su madre, moderna, minimalista, con muebles de diseñador y tecnología integrada visible en cada superficie. Eduardo claramente tenía éxito en su carrera como cardiólogo, y su hogar lo reflejaba con cada detalle cuidadosamente curado. Leonardo se veía saludable, con plumaje limpio y brillante en tonos de gris perla y plateado, con la característica cola roja brillante de su especie. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Sebastián, con una inteligencia inquietante que el detective encontraba genuinamente perturbadora. No era la primera vez que Sebastián interactuaba con un animal inteligente durante una investigación, pero había algo diferente en la manera en que este pájaro lo miraba, como si estuviera evaluándolo, juzgándolo incluso. Eduardo estaba de pie al otro lado de la sala, vestido casualmente en jeans y una camisa de botones, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura que sugería tanto incomodidad como determinación. Era un hombre de 38 años, alto y delgado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y lentes de montura delgada que le daban un aire académico. El parecido con su madre muerta era evidente en la forma de su mandíbula y la configuración de sus ojos, un recordatorio constante del caso sin resolver que pendía sobre ambos. Comenzó hace 4 días. Eduardo habló finalmente, su voz controlada pero tensa. Al principio fueron solo sonidos aleatorios, chasquidos, silbidos. Pensé que finalmente estaba saliendo del shock de lo que presenció esa noche. Pero luego empezó con palabras. ¿Qué tipo de palabras? Sebastián sacó su libreta, preparándose para tomar notas a pesar de su escepticismo persistente. Al principio, frases normales, las cosas que siempre decía cuando estaba con mi madre. Buenos días, quiero agua, ese tipo de cosas. Eduardo hizo una pausa, mirando al pájaro con una expresión difícil de interpretar. Pero luego empezó con otras cosas, frases que no había escuchado antes. Y la voz, detective, cuando imita ciertas frases, no está usando la voz de mi madre. Sebastián levantó la vista de su libreta, su interés finalmente capturado de verdad. ¿Está usando otra voz? Es la voz de un hombre. Eduardo se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso. No puedo estar completamente seguro, pero creo que podría ser la voz de Marcos. ¿Marcos? Sebastián buscó en su memoria el nombre, que le resultaba vagamente familiar de alguna de las entrevistas iniciales. Marcos Villarreal, el vecino de mi madre. Vivía en la casa de al lado, a unos 50 metros de distancia. Lo entrevistaron brevemente al inicio de la investigación. Sebastián recordó entonces. Marcos Villarreal había sido uno de los muchos vecinos cuestionados durante el barrido inicial del área. Un hombre de mediana edad, ingeniero civil, viudo él también, que se había mudado al vecindario aproximadamente un año antes del asesinato. La entrevista había sido rutinaria, sin nada destacable. Villarreal había expresado shock apropiado. Había mencionado que conocía a Clara solo de vista y saludos ocasionales, y su coartada para la noche en cuestión había sido estar en casa durmiendo. No verificable, pero tampoco sospechosa en ausencia de evidencia contraria. ¿Por qué crees que el pájaro está imitando la voz de Villarreal específicamente? Eduardo caminó hacia una cómoda cercana. Abrió un cajón y sacó su teléfono móvil. Con unos pocos toques en la pantalla, reprodujo un archivo de audio. La voz de un hombre emergió del altavoz, clara y grave. Es una zona tranquila, perfecta para trabajar desde casa. Los vecinos son amables, especialmente la señora Mendoza, siempre dispuesta a ayudar con cualquier cosa. Era un fragmento de lo que sonaba como una entrevista.
probablemente la que la policía había conducido con Villarreal. Eduardo detuvo la grabación y miró a Sebastián. Escuche esto ahora. Se acercó a la jaula de Leonardo. El pájaro inmediatamente se animó, desplazándose lateralmente en su percha, sus garras produciendo pequeños clics contra la madera. Eduardo pronunció suavemente: «Leonardo, ¿quién vino?». Hubo un momento de silencio. Sebastián se inclinó hacia adelante inconscientemente, conteniendo la respiración sin darse cuenta. Y entonces el pájaro habló, y la voz que salió de su pico curvado hizo que el vello en la nuca de Sebastián se erizara. «Yo solo quiero hablar. Déjame entrar». La voz era indiscutiblemente masculina, con un tono grave y un acento que coincidía con la grabación de Villarreal que acababan de escuchar. Pero más allá de la similitud de timbre, había algo en la entrega, en la cadencia de las palabras que sonaba urgente, casi suplicante. Sebastián sintió como su pulso se aceleraba. Podría ser coincidencia. Podría ser que el pájaro hubiera escuchado a Villarreal en algún momento inocente y simplemente estaba repitiendo una frase descontextualizada. Pero la frase específica, «déjame entrar», enviaba escalofríos por razones que no podía completamente articular todavía. ¿Cuándo empezó a decir eso? Hace 3 días, y no es lo único. Eduardo respiró profundo. A veces, tarde en la noche, lo escucho repetir otras cosas, nombres, Clara, una y otra vez, y luego frases extrañas como «no grites» y lo siento, lo siento». Detective, yo sé cómo suena todo esto. Sé que parece que estoy perdiendo la cordura o aferrándome a cualquier cosa porque quiero respuestas sobre lo que le pasó a mi madre. Pero estoy diciéndole que hay algo aquí. Ese pájaro estaba en la casa cuando ella fue asesinada. Estaba allí, escuchando todo. Sebastián se puso de pie, caminando lentamente hacia la jaula. Leonardo lo observó con esos ojos penetrantes, inclinando su cabeza de lado en un gesto que parecía casi inquisitivo. Los loros grises africanos podían vivir hasta 60 o 70 años en cautiverio, lo que significaba que Leonardo potencialmente tenía décadas de vida por delante, décadas de repetir lo que había escuchado esa noche, una grabación biológica de un crimen que nadie más había presenciado. Las aves tienen buena memoria. Sebastián habló más para sí mismo que para Eduardo. Los loros especialmente pueden retener frases complejas durante años. Exactamente. Y si Leonardo estaba despierto cuando sucedió, si de alguna manera la tela se había corrido, o si escuchó voces que lo despertaron, habría grabado todo mentalmente. Sebastián terminó el pensamiento, sintiendo cómo las piezas comenzaban a moverse en su mente, reordenándose en nuevas configuraciones posibles. Se volvió hacia Eduardo. «Necesito llevarme al pájaro, y necesito que me des acceso a todas las grabaciones de seguridad de tu sistema doméstico de los últimos días. Cualquier cosa que haya capturado las vocalizaciones del animal. También quiero copias de todas las comunicaciones que tu madre tuvo con Villarreal, mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier cosa». Eduardo asintió vigorosamente. «Por supuesto, lo que necesite. Pero, detective, hay algo más que debería saber». «¿Qué?». Hace 2 días Marcos Villarreal me contactó. Dijo que había escuchado que yo había heredado la casa de mi madre y que estaba interesado en comprarla. Quería discutir un precio antes de que la pusiera oficialmente en el mercado. Eduardo hizo una pausa significativa. Parecía muy ansioso por cerrar el trato rápidamente. Incluso ofreció pagar 20% por encima del valor de tasación si podíamos finalizar la venta esta semana. Sebastián sintió ese hormigueo familiar en el fondo de su mente, esa sensación que venía cuando una investigación estancada de repente encontraba una grieta, una apertura hacia algo más profundo. No era prueba definitiva de nada todavía, pero era algo, finalmente algo que seguir. ¿Y tú qué respondiste? Le dije que lo pensaría. No quería parecer sospechoso o alertarlo si es que hay algo que ocultar. Pero detective, la urgencia en su voz, la manera en que insistía, no se sentía normal.
Se sentía como alguien desesperado por conseguir acceso a esa propiedad. Sebastián asintió lentamente, su mente ya corriendo adelante, construyendo hipótesis, planificando próximos pasos. Sacó su teléfono y marcó el número de su compañera, la detective Ana Ruiz. Ana, necesito que investigues algo para mí. Marcos Villarreal, residente en Camino Rural 47. Quiero todo. Antecedentes completos, historia financiera, búsqueda profunda en redes sociales, cualquier conexión posible con Clara Mendoza más allá de ser vecinos. Escuchó la respuesta de Ana, luego agregó. Y Ana, verifica transacciones digitales, cuentas bancarias, criptomonedas, cualquier movimiento de dinero inusual en los meses previos y posteriores al asesinato. Sí, cripto también. Ya sabes cómo funciona eso ahora. Transferencias que son difíciles de rastrear. Si Villarreal estaba involucrado en algo turbio, podría haber usado canales no tradicionales. Cortó la llamada y se volvió de nuevo hacia Leonardo, quien continuaba observándolo con esa atención inquebrantable. El pájaro de repente emitió un chasquido suave, luego otro, como si estuviera considerando si decir algo más. Y entonces, con una claridad perfecta y aterradora, Leonardo habló de nuevo con esa voz masculina grave. Es solo dinero, Clara. Nadie tiene que saberlo. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo había palidecido visiblemente, sus manos aferrándose al respaldo de una silla cercana. Sebastián sintió como su corazón latía más fuerte, más rápido, mientras su mente procesaba las implicaciones de esa frase simple. Dinero. Siempre volvía al dinero, ¿no era así? Incluso cuando parecía que no había móvil financiero, incluso cuando la víctima era una maestra jubilada viviendo modestamente en una casa pequeña en el campo. Siempre había dinero en algún lugar, oculto en las sombras, motivando acciones terribles. La noche había caído completamente sobre la ciudad para cuando Sebastián regresó a la estación de policía, llevando consigo la jaula de Leonardo cuidadosamente cubierta con una manta en el asiento trasero de su automóvil. El loro había permanecido mayormente silencioso durante el trayecto, emitiendo ocasionalmente algún chasquido o silbido suave que se filtraba a través de la tela, sonidos que en la oscuridad del vehículo adquirían una cualidad casi fantasmal. Cada vez que el pájaro hacía algún ruido, Sebastián sentía cómo su atención se desviaba del camino hacia el espejo retrovisor, como si esperara que el animal de repente pronunciara otra revelación perturbadora. La estación estaba inusualmente tranquila para un viernes por la noche, con la mayoría del personal ocupado, respondiendo a las llamadas rutinarias de alteración del orden público y accidentes de tráfico que inevitablemente acompañaban el inicio del fin de semana. Sebastián llevó la jaula directamente a su oficina, un espacio claustrofóbico en el segundo piso que compartía nominalmente con 2 detectives más, aunque rara vez coincidían en horarios. Las paredes estaban cubiertas de pizarras blancas, llenas de fotografías, diagramas de flujo, notas adhesivas con recordatorios y conexiones potenciales entre sospechosos y evidencias. El caso Mendoza ocupaba la pizarra más grande, un mosaico de información que hasta ahora había formado un patrón frustrante de callejones sin salida. Colocó la jaula sobre su escritorio, apartando archivos y tazas de café vacías para hacer espacio, y retiró cuidadosamente la manta. Leonardo parpadeó bajo la luz fluorescente del techo, ajustando sus ojos, y luego procedió a ignorar completamente a Sebastián mientras exploraba los confines de su jaula temporal, con el aire de un inspector evaluando alojamiento de hotel deficiente. La detective Ana Ruiz entró momentos después, llevando una carpeta gruesa bajo el brazo y 2 vasos de café humeante en las manos. Era una mujer de 34 años, compacta y musculosa, con el cabello negro recogido en una cola de caballo práctica y ojos oscuros que no perdían ningún detalle. Había sido la compañera de Sebastián durante los últimos 3 años, y en ese tiempo habían desarrollado un ritmo de trabajo eficiente basado en comunicación mínima y confianza máxima. Entonces es verdad. Ana se detuvo al ver al loro, arqueando una ceja.
Pensé que estabas bromeando cuando dijiste que traerías un pájaro testigo. Créeme, yo también pensé que era ridículo hace 6 horas. Sebastián aceptó uno de los cafés con gratitud, tomando un sorbo del líquido amargo y demasiado caliente. Pero escucha lo que encontré. Pasó los siguientes 20 minutos poniéndola al día sobre todo, las vocalizaciones de Leonardo, la voz masculina que imitaba, las frases específicas que sugerían no solo presencia durante el crimen, sino posible conocimiento del móvil. Ana escuchó sin interrumpir su expresión pasando de escepticismo a interés genuino, mientras Sebastián reproducía las grabaciones de video que Eduardo había transferido a su teléfono, clips cortos donde Leonardo repetía fragmentos de conversaciones que nunca deberían haber sido escuchadas por nadie más que Clara Mendoza y su asesino. Mierda. Ana exhaló lentamente cuando terminó la última grabación. Ok, esto es realmente algo. ¿Y crees que la voz es de Villarreal? Eduardo está convencido. Y honestamente, habiendo escuchado las grabaciones de la entrevista inicial con Villarreal, hay definitivamente similitudes. El timbre, el acento, ciertos patrones de habla. Sebastián se frotó los ojos, sintiendo el peso del agotamiento acumulado. ¿Qué encontraste sobre él? Ana abrió la carpeta sobre el escritorio, desplegando documentos y fotografías impresas. Marcos Villarreal, 42 años, ingeniero civil con su propia firma de consultoría. En la superficie, todo parece limpio, sin antecedentes penales, ni siquiera multas de tráfico significativas. Casado durante 15 años con Patricia Romero hasta que ella murió hace 3 años de cáncer de ovario. Sin hijos. Se mudó a la propiedad junto a Clara Mendoza hace aproximadamente 13 meses. ¿Conexiones previas con Clara? Ahí es donde se pone interesante. Ana sacó una serie de impresiones de redes sociales. Oficialmente ninguna, pero cabe más profundo en sus historias digitales. Resulta que Villarreal y el difunto esposo de Clara, Roberto Mendoza, trabajaron juntos brevemente hace casi 20 años en un proyecto de infraestructura gubernamental. Diferentes compañías, pero el mismo proyecto. No eran amigos cercanos aparentemente, pero se conocían. Sebastián se inclinó hacia adelante, su interés agudizándose. ¿Clara sabía de esta conexión? No hay forma de estar seguros, pero es posible. Y aquí está la parte que realmente va a interesarte. Ana sacó otra hoja, esta con lo que parecían extractos bancarios. Hace 6 meses, Clara Mendoza transfirió $250,000 de su cuenta de ahorros a una cuenta a su nombre en un banco diferente. Una cuenta que había abierto solo 2 semanas antes de hacer la transferencia. ¿250,000? Sebastián silbó suavemente. Una maestra jubilada no debería tener ese tipo de dinero líquido. Exacto. Entonces rastreé el origen. Resulta que el difunto Roberto Mendoza tenía una póliza de seguro de vida sustancial que Clara cobró cuando él murió hace 5 años, $1,000,000. Ella vivió modestamente, invirtió conservadoramente y aparentemente había acumulado un pequeño patrimonio decente. Pero esta transferencia específica de 250,000 y el momento, el secreto de la cuenta nueva, sugiere que estaba separando ese dinero por alguna razón específica. ¿Inversión? ¿Donación? No encontré registro de ninguna. La cuenta nueva básicamente permaneció intacta durante 6 meses. Y luego, 3 semanas después del asesinato, Ana hizo una pausa dramática. La cuenta fue vaciada. Sebastián sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Esa sensación de estar finalmente en el rastro de algo real. ¿Vaciada cómo? ¿Por quién? Ahí es donde las cosas se vuelven técnicamente complicadas. El dinero fue transferido a lo que parece ser una billetera de criptomonedas, Bitcoin específicamente. Una vez que entra en el ecosistema cripto, rastrear se vuelve exponencialmente más difícil sin herramientas especializadas y cooperación internacional. Podría haber sido convertido o mezclado a través de múltiples exchanges, eventualmente sacado como efectivo en cualquier parte del mundo. ¿Quién tenía acceso a esa cuenta? Solo Clara, según los registros del banco. Pero detective,
Aquí está el detalle crucial. La transferencia a la billetera cripto fue iniciada remotamente, desde una dirección IP que rastreé hasta un café internet en el centro de la ciudad. Las cámaras de seguridad del lugar ya no tienen las grabaciones de esa fecha específica, borran después de 2 semanas. Pero el momento coincide exactamente con el periodo cuando Eduardo estaba ocupado con todos los arreglos funerales y legales cuando la casa de su madre estaba básicamente desocupada. Alguien con acceso a las credenciales bancarias de Clara. Sebastián se puso de pie, comenzando a caminar de un lado a otro, su mente conectando puntos. Alguien que sabía del dinero, sabía dónde estaba, y esperó hasta que ella estuviera muerta, y su hijo estuviera distraído para moverlo. Y aquí está la cereza del pastel. Ana sacó otro documento. La firma de consultoría de Villarreal está en problemas financieros serios. Demandas de 3 clientes diferentes por trabajo defectuoso, reclamaciones que totalizan casi $500,000 en daños potenciales. Sus cuentas personales muestran retiros de emergencia, préstamos contra su casa, todas las señales de alguien desesperado por efectivo. Leonardo eligió ese momento para emitir un graznido fuerte que hizo que ambos detectives se sobresaltaran. El pájaro se había estado moviendo inquieto en su percha durante los últimos minutos, y ahora demandaba atención con una serie de chasquidos y silbidos. ¿Tiene hambre? Ana miró al loro con una mezcla de curiosidad y aprensión. Probablemente. Sebastián buscó en la bolsa de suministros que Eduardo había empacado, encontrando un recipiente con semillas y nueces. No soy exactamente un experto en cuidado de aves. Mientras llenaba el comedero de Leonardo, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Eduardo Mendoza. Villarreal acaba de llamar de nuevo. Dice que necesita una respuesta sobre la casa mañana o retirará su oferta, presionando muy fuerte. ¿Qué hago? Sebastián mostró el mensaje a Ana, quien frunció el ceño pensativamente. Está nervioso. Si realmente está involucrado, probablemente hay algo en esa propiedad que necesita desesperadamente recuperar o destruir antes de que alguien más lo encuentre. ¿O sabe del pájaro? Sebastián miró a Leonardo, quien ahora comía tranquilamente, aparentemente ajeno a su importancia en esta investigación. Eduardo mencionó que algunos vecinos sabían que había llevado al loro a su casa. Si Villarreal preguntó casualmente por la mascota de Clara, sabría que hay un testigo potencial todavía vivo. Ana completó el pensamiento. Un testigo que podría literalmente repetir las palabras exactas que él dijo esa noche. Sebastián escribió una respuesta rápida a Eduardo. Dile que estás considerando la oferta pero necesitas unos días más para pensarlo. No menciones nada sobre el pájaro o nuestra conversación. Actúa normal. Se volvió hacia Ana. Necesitamos una orden de registro para la casa de Villarreal, y para su oficina también. Registros financieros completos, dispositivos electrónicos, cualquier cosa que pueda conectarlo con Clara más allá de ser vecinos casuales. Ya está en proceso. Hablé con la fiscal Martínez antes de venir aquí. Dijo que con la información financiera que tenemos, más el testimonio de Eduardo sobre el comportamiento sospechoso de Villarreal, tiene suficiente para convencer a un juez. Deberíamos tener las órdenes mañana por la mañana. Bien. Bien. Sebastián sintió ese momentum familiar de una investigación finalmente moviéndose en la dirección correcta. Mientras tanto, quiero revisar cada centímetro de la evidencia física de la casa de Clara de nuevo, si había una relación financiera entre ellos, si ella estaba guardando ese dinero para algo o alguien específico. Tiene que haber algún rastro documental. Ana asintió, pero su expresión mostraba dudas. ¿Sebastián? Sé que esto finalmente parece estar avanzando, pero ¿realmente vamos a basar parte de nuestra teoría del caso en las vocalizaciones de un pájaro? Porque ningún fiscal va a poder usar eso en corte. Los animales no pueden testificar. No necesito que Leonardo testifique. Sebastián miró al loro, quien había terminado de comer y ahora se estaba acicalando las plumas metódicamente. Necesito que nos lleve hacia evidencia real que podamos usar. Piénsalo. Si Villarreal dijo ciertas cosas en la casa de Clara esa noche,
Si hubo una conversación sobre dinero antes de que las cosas se tornaran violentas, entonces hay otros rastros. Mensajes de texto, emails, tal vez incluso grabaciones si Clara sospechaba algo. El pájaro es solo el mapa que nos muestra dónde cavar. Está bien, tiene sentido. Ana comenzó a recoger sus documentos. Voy a coordinar con el equipo forense para que estén listos para ejecutar las órdenes mañana al amanecer. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a pasar la noche revisando cada archivo del caso original. Y voy a escuchar a Leonardo. Sebastián sonrió débilmente. Nunca pensé que diría eso en mi carrera, pero aquí estamos. Ana se rió, un sonido breve y genuino que alivió momentáneamente la tensión. Si resolvemos este caso gracias a un papagayo, nunca vamos a dejar de escuchar bromas al respecto. Prefiero ser el detective que resolvió un caso con ayuda de un pájaro que el detective que dejó un homicidio sin resolver. Sebastián la acompañó hasta la puerta. Ve a casa, duerme un poco. Mañana va a ser un día largo. Después de que Ana se fuera, Sebastián se quedó solo en su oficina con Leonardo y torres de archivos sobre el caso Mendoza. El reloj de pared marcaba las 11:17 de la noche. Afuera la ciudad zumbaba con su vida nocturna habitual, pero aquí arriba, en este pequeño espacio de fluorescentes parpadeantes y café viejo, el mundo se reducía a un hombre, un pájaro, y un misterio que finalmente comenzaba a revelar sus secretos. Sebastián abrió el primer archivo, fotografías de la escena del crimen que había visto cientos de veces, pero que ahora examinaba con ojos nuevos, buscando detalles que pudieran haber pasado desapercibidos bajo la lente de teorías anteriores. La sala de estar, donde Clara había sido atacada. La cocina donde aparentemente había estado preparando té momentos antes. El pequeño estudio donde mantenía su escritorio y archivador personal. El archivador. Sebastián se detuvo en esa fotografía específica, ampliándola en su computadora. En el procesamiento inicial de la escena, habían revisado el contenido del archivador, documentos típicos, facturas, correspondencia personal, pero no habían encontrado nada obvio que sugiriera móvil o sospechoso. Pero ahora, sabiendo sobre la transferencia de dinero secreta, sobre la posible conexión histórica entre Clara y Villarreal a través del difunto esposo, marcó el número del almacén de evidencias. Habla el detective Ortiz. Necesito que me traigan todas las cajas de evidencia documental del caso Mendoza. Sí, todas. Esta noche. Gracias. Mientras esperaba, se sirvió más café y se sentó frente a Leonardo, quien lo observaba con esa atención inquebrantable característica. Ok, amigo. Sebastián habló en voz baja, sintiéndose ligeramente ridículo pero también curiosamente esperanzado. Eduardo dice que hablas más tarde en la noche, que a veces repites cosas a las 3 de la madrugada. Bueno, tenemos toda la noche. ¿Qué más escuchaste? ¿Qué más necesito saber? Leonardo inclinó su cabeza, un gesto que parecía casi considerativo. Luego, con una claridad perfecta, habló con la voz de Clara Mendoza, una voz que Sebastián había escuchado en grabaciones de entrevistas antiguas con vecinos. No puedes pedirme esto. Roberto no lo habría querido. El corazón de Sebastián se aceleró. Roberto, el difunto esposo. Villarreal le había pedido algo a Clara, algo que ella creía que su esposo muerto habría desaprobado. ¿El dinero? ¿Algo más? Sigue. Sebastián susurró inclinándose hacia adelante. ¿Qué más? Pero Leonardo había vuelto a su silencio, limpiándose el pico contra su percha, aparentemente terminado con su revelación por ahora. Sebastián exhaló frustrado, pero también electrificado. Cada fragmento que el pájaro ofrecía era otra pieza del rompecabezas, otra confirmación de que había habido una relación compleja entre Clara y Villarreal, algo que involucraba dinero, historia compartida a través del esposo muerto, y eventualmente había terminado en violencia. Las cajas de evidencia llegaron 40 minutos después, apiladas en un carrito que el técnico nocturno empujó hasta su oficina. Sebastián firmó los registros correspondientes y luego se sumergió en los documentos, organizándolos cronológicamente,
buscando cualquier referencia a Villarreal, a transacciones financieras, a comunicaciones que hubieran sido pasadas por alto en la investigación inicial. Estaba en la tercera caja, revisando estados de cuenta bancarios antiguos, cuando Leonardo habló de nuevo. Esta vez fue la voz masculina, esa voz que tanto Eduardo como ahora Sebastián estaban convencidos pertenecía a Marcos Villarreal. 25 años guardando ese secreto. ¿De qué sirvió? Roberto está muerto y tú tienes todo el dinero. Sebastián dejó caer los papeles que estaba sosteniendo. ¿25 años? ¿Qué secreto? Su mente corría, conectando tiempos. Villarreal y Roberto Mendoza habían trabajado juntos hace aproximadamente 20 años. Si había un secreto de 25 años, precedía incluso esa conexión profesional conocida. Continuó buscando, ahora con propósito renovado, hasta que finalmente, en una caja marcada como documentos personales misceláneos, encontró una carpeta delgada etiquetada simplemente como RM, Proyecto Aguascalientes, 1998. Adentro había copias de documentos relacionados con un proyecto de infraestructura gubernamental, propuestas, contratos, correspondencia. Y allí, entre las páginas amarillentas, un memorándum interno que hacía referencia a irregularidades en las especificaciones de materiales y preocupaciones sobre integridad estructural. El memo estaba firmado por Roberto Mendoza, entonces un inspector de obras públicas, dirigido a sus superiores expresando alarma sobre prácticas de construcción que observaba en el proyecto. Y el ingeniero principal listado en ese proyecto, responsable de las especificaciones que Roberto cuestionaba, era un joven Marcos Villarreal. Sebastián sintió como las piezas finalmente encajaban con un clic casi audible. Roberto había descubierto algo, alguna forma de corrupción o negligencia en ese proyecto hace un cuarto de siglo. Por alguna razón, tal vez amenazas, tal vez dinero, tal vez ambos, había guardado silencio. Pero había conservado los documentos, evidencia de lo que sabía. Y cuando Roberto murió, esa evidencia había pasado a Clara. Clara, quien tal vez ni siquiera sabía qué tenía hasta que Villarreal, ahora viviendo convenientemente al lado, había iniciado conversaciones. Conversaciones que se habían tornado en exigencias. Exigencias de dinero, probablemente chantaje inverso. Págame o expongo que tu esposo fue cómplice de cubrir un escándalo de construcción que podría haber puesto vidas en peligro. Sebastián revisó su reloj. 2:47 de la madrugada. En 13 minutos, según Eduardo, Leonardo tendía a volverse más vocal, como si el pájaro tuviera algún reloj interno sintonizado al momento del trauma que había presenciado. Esperó, bebiendo café frío, observando al loro que ahora dormitaba en su percha. Y exactamente a las 3 en punto de la madrugada, Leonardo despertó súbitamente, sus ojos brillantes y alerta, y comenzó a hablar. Esta vez fue una secuencia, fragmentos de conversación que claramente pertenecían a la noche del asesinato. Clara, sé razonable. Necesito ese dinero. Ya te di suficiente. 250,000. No es suficiente. Las demandas van a arruinarme. Necesito el resto. No hay más. Vete de mi casa. Si no me das el dinero, voy a exponer todo. Lo que Roberto hizo, lo que tú has estado ocultando. Yo no he estado ocultando nada. Mi esposo era un buen hombre. Un silencio, luego sonidos confusos, tal vez forcejeo, y finalmente, en la voz de Clara, un grito cortado seguido por la voz de Villarreal, ahora frenética. No, 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 no. ¿Qué hice? Clara, Clara, lo siento. Dios, lo siento. Y luego silencio. Sebastián tenía lágrimas en los ojos. Había escuchado muchas confesiones en su carrera, pero nunca una tan cruda, tan involuntaria, preservada perfectamente en la memoria de un animal que simplemente repetía lo que había oído sin comprender su significado. Leonardo había terminado su recitación. Se acicaló brevemente las plumas y luego volvió a su postura de descanso,
como si descargar esos recuerdos fuera un ritual que necesitaba completar antes de poder dormir de nuevo. Sebastián alcanzó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Ana. Tengo todo, el móvil, la conexión, incluso una maldita confesión. Necesitamos ejecutar esas órdenes ahora. La madrugada del sábado amaneció gris y fría, con una niebla espesa que se arrastraba desde el río y envolvía las calles en una bruma fantasmal que parecía apropiada para lo que estaba por desarrollarse. A las 6:15 de la mañana, 3 vehículos policiales sin identificación se detuvieron silenciosamente frente a la propiedad de Marcos Villarreal, en Camino Rural 47, a escasos 50 metros de la casa donde Clara Mendoza había sido asesinada 5 semanas atrás. El sol apenas comenzaba a insinuarse detrás del manto de nubes, proyectando una luz pálida y difusa que hacía que todo pareciera existir en un estado de semirrealidad. Sebastián bajó del primer vehículo, con Ana Ruiz a su lado y 4 oficiales uniformados detrás de ellos. Llevaba las órdenes de registro firmadas por el juez Morales a las 5 de la madrugada, después de una presentación de emergencia, donde Sebastián había expuesto metódicamente cada pieza de evidencia. La conexión histórica entre Villarreal y Roberto Mendoza, los documentos del proyecto Aguascalientes que sugerían corrupción encubierta, las transferencias bancarias sospechosas, la desesperación financiera de Villarreal, y finalmente, las vocalizaciones de Leonardo que, aunque no admisibles como testimonio directo, proporcionaban una narrativa coherente que conectaba todos los demás elementos. La casa de Villarreal era una estructura moderna de 2 pisos, con paredes de estuco blanco y grandes ventanales que ahora reflejaban opacamente el cielo gris. Un jardín meticulosamente mantenido rodeaba la propiedad, con arbustos podados con precisión geométrica y un camino de piedra que serpenteaba desde la calle hasta la puerta principal. Era el tipo de hogar que proyectaba éxito profesional y estabilidad, una fachada cuidadosamente construida que Sebastián ahora sospechaba ocultaba desesperación y crimen. ¿Listo? Ana verificó su arma en la funda, un gesto habitual antes de entrar a situaciones potencialmente volátiles. Listo. Sebastián asintió, sintiendo esa mezcla familiar de adrenalina y aprensión que siempre precedía momentos como este, cuando una investigación alcanzaba su punto de no retorno. Caminaron hasta la puerta y Sebastián tocó el timbre con firmeza. El sonido resonó dentro de la casa, seguido por un silencio prolongado. Esperaron 30 segundos. Luego Sebastián tocó de nuevo, esta vez acompañando el timbre con golpes fuertes en la puerta. «Policía, detective Ortiz, tenemos una orden de registro». Movimiento adentro, pasos acercándose, luego una pausa. Sebastián podía imaginar a Villarreal del otro lado de la puerta, mirando por la mirilla, su mente corriendo mientras procesaba las implicaciones de ver policías en su entrada a primera hora de la mañana. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 segundos, la puerta se abrió. Marcos Villarreal apareció en el umbral vestido con pantalones de pijama y una camiseta gris, su cabello castaño despeinado por el sueño, sus ojos entrecerrados contra la luz matutina incluso débil. Era un hombre de altura promedio, constitución delgada, con una barba prolijamente recortada que comenzaba a mostrar hebras grises. Sus rasgos eran regulares, el tipo de rostro que se olvidaría fácilmente en una multitud, sin características particularmente distintivas, más allá de unos ojos color avellana que ahora mostraban una mezcla calculada de sorpresa y confusión. «¿Detective Ortiz?» Su voz era controlada con solo un ligero temblor que podría atribuirse a ser despertado abruptamente. «¿Qué está pasando? ¿Tiene idea de qué hora es?» «Tenemos una orden de registro para su propiedad y vehículos, señor Villarreal». Sebastián extendió los documentos legales. «Necesitamos que se haga a un lado y nos permita entrar». Villarreal tomó las órdenes con manos que solo temblaban mínimamente, sus ojos recorriendo rápidamente el lenguaje legal. Sebastián observó su rostro cuidadosamente, buscando señales de pánico o culpa, pero Villarreal mantenía una compostura impresionante. Cuando terminó de leer,
Levantó la vista con una expresión de genuina perplejidad que habría sido convincente si Sebastián no supiera lo que sabía. No entiendo. Esto es sobre Clara. Yo ya hablé con ustedes hace semanas. Les dije todo lo que sabía, que era prácticamente nada. Éramos apenas vecinos. Solo estamos siendo exhaustivos, señor Villarreal. Ana intervino con su tono profesional neutral. Si usted no tiene nada que ocultar, esto será rápido e indoloro. Ahora, ¿nos permite pasar? Villarreal vaciló apenas un momento. Y en ese momento Sebastián vio algo cruzar su rostro. Algo demasiado rápido para identificar completamente, pero que parecía cálculo puro. Luego el hombre se hizo a un lado, manteniendo la puerta abierta con un brazo. Por supuesto. Adelante. Pero les aseguro que están perdiendo el tiempo. El interior de la casa coincidía con el exterior. Limpio, ordenado, decorado con gusto minimalista moderno. La sala de estar tenía pisos de madera clara, muebles en tonos neutros, arte abstracto en las paredes que probablemente costaba más de lo que Sebastián ganaba en un mes. Todo parecía sacado de una revista de diseño de interiores, impersonal y perfectamente curado. Demasiado perfecto, pensó Sebastián. Como si alguien estuviera tratando muy duro de proyectar una imagen específica. Oficial Ramírez, lleve a Villarreal a la sala y manténgase con él. Sebastián dio instrucciones al uniformado más joven. Señor Villarreal, necesito que permanezca en un solo lugar mientras registramos. ¿Hay alguien más en la casa? No, vivo solo. Villarreal se sentó en el sofá de cuero, cruzando las piernas con una calma que parecía casi estudiada. ¿Puedo al menos saber específicamente qué están buscando? Las órdenes mencionan evidencia relacionada con la investigación Mendoza, pero eso es bastante vago. Documentos financieros, dispositivos electrónicos, cualquier comunicación con la víctima. Ana respondió mientras ya comenzaba a fotografiar la sala antes de que tocaran nada. Procedimiento estándar. El equipo se dispersó metódicamente por la casa. Sebastián fue directamente al estudio de Villarreal, una habitación en el segundo piso que servía claramente como oficina en casa. Escritorio grande de caoba, estantes llenos de manuales de ingeniería y códigos de construcción, archivadores metálicos, y una computadora de escritorio con 2 monitores. Las paredes tenían títulos enmarcados y fotografías de proyectos de construcción completados, puentes y edificios con placas que presumiblemente celebraban el trabajo de Villarreal. Sebastián se puso guantes de látex y comenzó con los archivadores. El primero contenía documentos de proyectos actuales, contratos, especificaciones técnicas. El segundo tenía registros financieros personales organizados por año, y el tercero, con llave. Ana, necesito las llaves de este archivador. Llamó escaleras abajo. Escuchó el breve intercambio de voces, luego pasos subiendo las escaleras. Ana apareció sin las llaves, pero con una expresión significativa. Dice que no sabe dónde están las llaves, que probablemente las perdió hace meses y nunca se molestó en reemplazarlas, porque ese archivador solo tiene documentos viejos sin importancia. Sebastián sonrió sin humor. ¿Documentos sin importancia que mantiene bajo llave? Ramírez trae las herramientas, vamos a abrirlo. Mientras esperaban, Sebastián encendió la computadora de Villarreal. Estaba protegida con contraseña como esperaba, pero eso no importaba. Tenían especialistas forenses digitales que podían extraer información, incluso de dispositivos encriptados. Desconectó la torre de computadora cuidadosamente, etiquetándola como evidencia. El oficial Ramírez llegó con una pequeña palanca. Tomó solo 3 intentos forzar la cerradura del archivador con un crujido metálico satisfactorio. El cajón se deslizó abierto, revelando carpetas bien organizadas, algunas gruesas con documentos, otras delgadas, y en la parte trasera del cajón, casi oculta detrás de las carpetas, una pequeña caja de seguridad portátil. Bingo. Sebastián la sacó cuidadosamente. También estaba cerrada con llave, pero era del tipo que podía abrirse con código numérico. Probó combinaciones obvias, fecha de nacimiento de Villarreal,
de su difunta esposa. Sin éxito. Luego, por impulso, probó la fecha del asesinato de Clara. 0924. El mecanismo hizo clic y la tapa se abrió. Dentro había una memoria USB, un teléfono móvil viejo apagado, y lo que parecían ser copias impresas de mensajes de texto. Sebastián sacó las hojas con cuidado, comenzando a leer. Eran conversaciones entre dos números sin nombres guardados, pero las fechas abarcaban los últimos 8 meses. Los mensajes comenzaban cordiales, casi amistosos. Marcos, qué sorpresa saber que eres el nuevo vecino. Pequeño el mundo. Clara, espero que podamos ser buenos amigos ahora que somos vecinos. Pero progresaban gradualmente hacia algo más oscuro. Necesito hablar contigo sobre Roberto y el proyecto de Aguascalientes. Hay cosas que necesitamos discutir. Roberto nunca quiso hablar de eso. Yo tampoco voy a hacerlo. Clara, no estoy pidiendo, estoy diciéndote. Necesitamos llegar a un entendimiento. Y finalmente, en los últimos intercambios antes del asesinato, transferí el dinero. 250,000. Es todo lo que voy a darte. Déjame en paz. No es suficiente. Sabes que las demandas van a destruirme. Necesito más o voy a tener que exponer todo el asunto de Aguascalientes. Tu esposo fue cómplice de encubrir defectos estructurales que podrían haber matado gente. ¿Quieres que eso sea su legado? Eres un monstruo. Sebastián sintió cómo su pulso se aceleraba. Esto era evidencia directa. Comunicación clara de chantaje y extorsión. Colocó las hojas en una bolsa de evidencia y luego examinó el teléfono viejo. Probablemente, el dispositivo que Villarreal había usado para esas conversaciones, mantenido separado de su teléfono principal precisamente para mantener las comunicaciones incriminatorias aisladas. Bajó las escaleras llevando la caja de seguridad y su contenido. Villarreal estaba todavía en el sofá, pero su compostura cuidadosa había comenzado a resquebrajarse. Cuando vio lo que Sebastián llevaba, su rostro palideció visiblemente. Interesante colección de recuerdos, señor Villarreal. Sebastián colocó la caja sobre la mesa de centro frente a él. Especialmente estos mensajes de texto donde extorsiona a Clara Mendoza por $250,000. Eso no es. Villarreal se detuvo, su mente claramente corriendo, buscando alguna explicación que pudiera contener el daño. Esos mensajes están sacados de contexto. Clara me debía dinero, un préstamo que le había hecho. Solo estaba tratando de recuperarlo. ¿Un préstamo? Ana se rió sin humor. Los registros bancarios de Clara no muestran ningún depósito de usted. Y estos mensajes claramente hablan de amenazas de exposición, de secretos relacionados con su difunto esposo. Eso no suena a préstamo, suena a chantaje. Quiero un abogado. Villarreal finalmente dijo las palabras que Sebastián había estado esperando. No voy a decir nada más sin mi abogado presente. Ese es su derecho. Sebastián asintió. Pero necesito que sepa que tenemos mucho más que estos mensajes. Tenemos los documentos del proyecto Aguascalientes que su difunta esposa guardó. Evidencia de corrupción en construcción que usted estuvo involucrado hace 25 años. Tenemos las transferencias bancarias, el dinero que Clara le dio y que usted luego convirtió a criptomonedas para ocultarlo. Y tenemos algo más, algo que probablemente no esperaba. Villarreal lo miró con ojos entrecerrados, suspicaz. ¿Qué? Un testigo. Sebastián dejó que las palabras colgaran en el aire. Alguien que estuvo en la casa de Clara la noche que usted la mató. Alguien que escuchó cada palabra que dijeron. El rostro de Villarreal mostró confusión genuina por primera vez. Eso es imposible. No había nadie más allí. Eduardo estaba fuera de la ciudad, verificamos eso. Los vecinos más cercanos están demasiado lejos para haber escuchado nada. Ustedes mismos lo dijeron en la investigación inicial. No dije que fuera una persona. Sebastián sacó su teléfono, abriendo uno de los archivos de video que había grabado la noche anterior. Dije un testigo. Tocó play. El video mostraba a Leonardo en su jaula en la oficina de Sebastián, y luego la voz inconfundible de Villarreal, emergiendo del pico del pájaro.
25 años guardando ese secreto. ¿De qué sirvió? Roberto está muerto y tú tienes todo el dinero. Seguido por fragmentos de la discusión final. Clara, sé razonable. Necesito ese dinero. Ya te di suficiente. 250,000. Y finalmente, el momento más condenatorio. No, 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 no. ¿Qué hice? Clara, Clara, lo siento. Dios, lo siento. El color había drenado completamente del rostro de Villarreal. Se quedó mirando el teléfono de Sebastián como si fuera un objeto extraterrestre, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Sus manos temblaban visiblemente ahora, toda pretensión de compostura completamente destruida. Ese es el maldito pájaro. Finalmente logró decir, su voz apenas un susurro roto. Ella tenía un papagayo. Yo olvidé el maldito pájaro. Los loros grises africanos tienen memoria excepcional. Ana explicó con satisfacción apenas contenida. Pueden recordar y repetir conversaciones completas años después de escucharlas. Leonardo estuvo en esa sala, cubierto en su jaula, toda la noche. Usted literalmente confesó frente a un testigo, y ni siquiera se dio cuenta. Villarreal se derrumbó entonces, su cuerpo doblándose hacia adelante, su cabeza entre sus manos. Cuando habló, su voz estaba cargada de algo que sonaba como risa histérica y llanto al mismo tiempo. Un pájaro. Un maldito pájaro. Respiró temblorosamente. Yo no quería matarla. Tienen que creerme. Solo necesitaba el dinero. Las demandas, mi negocio, todo se estaba derrumbando. Clara tenía tanto dinero solo sentado ahí, dinero que su esposo había ganado parcialmente por mantener la boca cerrada sobre Aguascalientes. Yo pensé que era justo que compartiera. ¿Justo? La voz de Sebastián era fría como el hielo. Usted la chantajeó, la amenazó y cuando se negó a darle más dinero la asesinó. Fue un accidente. Villarreal levantó la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella me gritó que me fuera. Empezó a empujarme hacia la puerta. Yo tomé un cuchillo de la cocina cuando pasamos, solo para asustarla, para hacerla entender que hablaba en serio. Pero ella trató de quitármelo y su voz se quebró completamente. Sebastián sintió una mezcla de satisfacción y disgusto profundo. Había escuchado variaciones de esta historia docenas de veces. El perpetrador tratando de minimizar su culpabilidad, pintándose como víctima de las circunstancias, como si un asesinato brutal pudiera ser accidental cuando llevabas un cuchillo en la mano, durante una confrontación que tú mismo habías iniciado. Marcos Villarreal está arrestado por el asesinato de Clara Mendoza. Sebastián hizo un gesto a los oficiales uniformados. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará uno. ¿Entiende estos derechos? Villarreal asintió débilmente mientras los oficiales lo levantaban del sofá y le colocaban las esposas. Ya no había rastro del hombre compuesto que había abierto la puerta hace menos de una hora. Solo quedaba un criminal roto que había cometido un crimen terrible, por la razón más mundana de todas: dinero. Mientras los oficiales escoltaban a Villarreal hacia afuera, Eduardo Mendoza llegó en su automóvil, deteniéndose abruptamente al ver la escena. Sebastián había llamado para mantenerlo informado del operativo, y Eduardo había insistido en estar presente. Bajó del vehículo, sus ojos siguiendo a Villarreal siendo colocado en la parte trasera de un vehículo policial. ¿Es él? Eduardo preguntó cuando llegó junto a Sebastián, su voz temblorosa. ¿Lo tienen? ¿Confesó? Confesó. Sebastián confirmó. Y tenemos evidencia física, mensajes de texto, motivo claro. Es un caso sólido. Va a prisión por mucho, mucho tiempo. Eduardo cerró los ojos respirando profundo, sus hombros temblando con emoción contenida. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas pero también algo parecido a alivio. Gracias, Dios, gracias. Yo
No podía soportar la idea de nunca saber, de que quien hizo esto simplemente se fuera libre. Hizo una pausa, luego agregó con una pequeña sonrisa triste: mi madre siempre dijo que Leonardo era especial, que era el más inteligente de todos los animales que había conocido. Supongo que tenía razón. Él fue quien finalmente le dio justicia. Él repetía las mismas palabras, siempre a las 3 de la mañana. Sebastián citó la frase que había iniciado todo esto. Resulta que esas palabras eran exactamente lo que necesitábamos escuchar. Regresaron a la estación de policía 2 horas después, con cajas de evidencia incautada de la casa de Villarreal, dispositivos electrónicos que serían analizados por especialistas forenses, y la satisfacción de una investigación finalmente cerrada. Sebastián fue directamente a su oficina donde Leonardo continuaba en su jaula, ahora despierto y alerta, observando todo con esos ojos brillantes e inteligentes. Bien hecho, amigo. Sebastián abrió la jaula, permitiendo que el loro saliera a su percha externa. Eres oficialmente el testigo más inusual con quien he trabajado, pero también uno de los más efectivos. Leonardo inclinó su cabeza, luego habló con la voz de Clara Mendoza, suave y afectuosa. Buen chico, Leonardo. Eres un buen chico. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Era fácil olvidar que detrás de cada caso había personas reales, vidas reales destruidas. Clara Mendoza había amado a este pájaro, lo había cuidado durante 15 años, y en su momento final, el animal había sido el único acompañante silencioso de su terror. Pero ese mismo silencio había preservado la verdad, esperando pacientemente el momento en que alguien estaría dispuesto a escuchar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Los fiscales construyeron su caso usando la evidencia física, los mensajes de texto, los documentos del proyecto Aguascalientes, las transferencias bancarias, la confesión de Villarreal, sin necesidad de depender del testimonio del pájaro, aunque la historia de cómo Leonardo había llevado a los investigadores hacia la verdad se convirtió en algo legendario dentro del departamento. Los medios de comunicación eventualmente captaron la historia, y durante semanas reporteros preguntaban sobre el papagayo detective, un apodo que Sebastián encontraba simultáneamente irritante y encantador. El juicio de Marcos Villarreal fue rápido. Con la evidencia abrumadora y su confesión grabada, su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena máxima. Villarreal fue sentenciado a 35 años de prisión por homicidio en segundo grado, con elegibilidad para libertad condicional solo después de 25 años. No era cadena perpetua, pero era suficiente. Un hombre de 42 años estaría al menos en sus 60 antes de tener alguna posibilidad de salir. Eduardo Mendoza mantuvo a Leonardo, y según los reportes ocasionales que Sebastián recibía, el pájaro gradualmente había comenzado a hablar menos sobre aquella noche terrible. Las memorias traumáticas parecían estar siendo reemplazadas lentamente por nuevas experiencias, nuevas frases aprendidas en su vida con Eduardo. El proceso de sanación, incluso para un pájaro, tomaba tiempo. 6 meses después del arresto de Villarreal, Sebastián recibió una invitación de Eduardo para una pequeña ceremonia en memoria de Clara. Se llevaba a cabo en el aniversario de lo que habría sido su cumpleaños 54, en el jardín de su antigua casa que Eduardo había decidido conservar en lugar de vender. Asistieron vecinos, antiguos colegas de su tiempo como maestra, y los pocos familiares que le quedaban. Leonardo estaba allí también, en una percha portátil decorada con flores. Durante la ceremonia, mientras diferentes personas compartían recuerdos de Clara, el pájaro permaneció mayormente silencioso. Pero al final, mientras el sol comenzaba a descender y la reunión se disolvía en conversaciones más íntimas, Leonardo habló una última vez con la voz de Clara. Todo va a estar bien. Siempre estoy contigo. Eduardo se acercó al pájaro, acariciando suavemente las plumas de su cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sebastián observaba desde una distancia respetuosa, pensando en cómo los casos a veces se resolvían de las maneras más inesperadas, cómo la justicia a veces venía de los lugares más improbables.
un papagayo que nunca olvidó, un detective que finalmente aprendió a escuchar, y un asesino que descubrió que no puedes escapar de la verdad cuando hay un testigo que la recuerda perfectamente, repitiendo las mismas palabras, siempre a las 3 de la mañana, esperando pacientemente que alguien prestara atención. La historia de Clara Mendoza y Leonardo se convirtió en una de esas rarezas de la criminología, estudiada en cursos de investigación policial como un ejemplo de pensamiento no convencional. Pero para Sebastián, siempre sería simplemente el caso que le enseñó que la verdad tiene maneras misteriosas de preservarse, y que a veces, solo a veces, los testigos más improbables son exactamente los que necesitas. Mientras se alejaba de la ceremonia esa tarde, Sebastián escuchó a Leonardo una última vez, ahora imitando los sonidos del jardín, pájaros cantando, el viento en las hojas, mezclándose perfectamente con su entorno. Un testigo que había cumplido su propósito y ahora podía simplemente volver a ser un pájaro, viviendo en el presente, el pasado terrible finalmente comenzando a desvanecerse en favor de memorias más amables. Él repetía las mismas palabras, siempre a las 3 de la madrugada, hasta que alguien finalmente escuchó, y eso hizo toda la diferencia.